cierre de este noticiero le alcanzamos a informar, fresquecita, calientita, la noticia de que con 2 votos a favor y 1 en contra, la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumbó, por así decirlo, la candidatura al Senado del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a quien saludo, por cierto, con muchísimo gusto. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo y saludos al auditorio. Pues no se necesitaba ser un experto. Yo ayer pronosticaba que ibas a impugnar este fallo. Por principio de cuentas, ¿a qué interpretas esta resolución y qué vas a hacer legalmente? A ver, lo que primero plantearía es que en términos fácticos para el estado de Querétaro, hoy le preguntaron a la presidenta de Morena si esto significaba un desafuero queretano. La presidenta Rufina Benítez de Morena señaló que sí, porque en los hechos me quieren impedir que yo participe en la contienda electoral. En su momento me tocó sufrir un proceso semejante al presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2005. ¿Qué diría? Primero te diría que queretano soy, señores, y vengo de San Juan del Soy, persona originaria de Querétaro, estoy registrado en Querétaro, ahí viví mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, mi carrera, fui profesor universitario, tengo una enorme arraigo, una enorme relación con muchas personas y mis hermanas, hermanos, primos, parientes, sobrinos, padres, viven todos entre San Juan del Río y Querétaro. Y es que precisamente, Santiago, se utiliza como argumento para esta resolución el que no se justifica tu residencia de 6 meses en el Estado. Sí, el argumento es que como era encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo, no podía tener al mismo tiempo la residencia en Hidalgo y la residencia en San Juan del Río. Solamente había que... Estamos teniendo algunos problemas en la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla para que sea óptima y tenga la calidad que usted se merece. Mientras la retomamos, aunque sea por la vía telefónica, permítame hacer un paréntesis para informarle que Juan Pablo Montes de Oca, diputado federal con licencia del Partido Verde y además operador político de Eduardo Ramírez, murió este jueves en un accidente aéreo luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomó. Esta noticia ha sido confirmada por el propio Eduardo Ramírez. Él es candidato de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde al gobierno de Chiapas. De acuerdo con los primeros reportes, Juan Pablo Montes de Oca viajaba con su familia cuando la avioneta donde viajaban se desplomó. Este accidente ocurrió en la selva, en Salto de Agua, en Chiapas. Retomamos la comunicación con Santiago Nieto. Creo que ya está mejor, creo que ya podemos entender mejor lo que nos estabas diciendo. Si gustas, por favor, terminar lo que nos estabas informando a mi pregunta. Claro que sí, Oscar. A ver, el tema es que yo fui designado jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y es a quien por Ministerio de Ley le corresponde, si falta el procurador, encargarse del despacho de los asuntos. Nunca fui designado como procurador o como fiscal en Hidalgo, precisamente porque no reunía 2 requisitos, ni residí en Hidalgo, ni tampoco soy hidalguense por nacimiento. De hecho, yo te diría que en términos jurídicos el requisito de la residencia se acredita con la credencial del lector vigente. Yo tengo desde el año 2020 mi credencial de lector en San Juan del Río, además en un inmueble del cual soy copropietario con 2 de mis hermanas, y esto en términos del reglamento de elecciones del INE era el único requisito que se tenía que acreditar para que una persona acreditara su residencia. Viene la impugnación del Partido Acción Nacional, que tiene que ver con que Morena va creciendo en Querétaro. El presidente López Obrador tiene niveles de aceptación del 57% en Querétaro. La doctora Claudia Sheinbaum en Querétaro, datos de la encuestadora María de la Pera, le da 54 puntos de preferencia electoral en Querétaro contra 17 de Xochitl Gálvez. Nos entregaron el día de ayer otro estudio de CETESCO, una consultoría de Querétaro, en donde le ponen 57 puntos a la doctora Sheinbaum y a nosotros nos ponen con 43 puntos, y ya por primera vez
por encima de los candidatos del Partido Acción Nacional. ¿Qué significa esto? Que Morena es un partido en expansión, inclusive en Querétaro, en una zona considerada como un bastión panista, tal como está creciendo también en Jalisco, donde se consideraba una zona de movimiento ciudadano, en Yucatán, donde se consideraba un estado panista. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente Morena es un partido que va ganando poco a poco las voluntades populares. Hay que recordar que es un partido que no existió en 2014 y que hoy gobierna 23 entidades federativas, que antes de que concluya el año estará gobernando por lo menos 25 más. El caso particular de San Luis Potosí. Santiago, permíteme interrumpirte porque me gustaría conocer tu opinión. Tú decías al principio, me quieren impedir llegar al Senado. Ya nos estás dando el por qué desde tu punto de vista te lo quieren impedir, pero me gustaría que nos dijeras desde tu punto de vista, ¿quiénes te lo están impidiendo? Seguramente ya leíste las columnas políticas de este día, en donde muchos apuntan hacia la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz. ¿Qué opinarías tú acerca de estas especulaciones o quién crees tú que está detrás de esta intención de quererte bajar de tu candidatura? No, creo que es un distractor. Evidentemente, tengo un reconocimiento hacia el fiscal Alejandro Gertz Manero, y es evidente que no está pensando en las elecciones de Querétaro. No, esto tiene que ver con el Partido Acción Nacional. Hay un grupo político con el que yo he tenido enfrentamientos durante mucho tiempo, y es el que financia las redes sociales y los bots en mi contra, en tanto en Querétaro como en la Ciudad de México. Y por supuesto, a mí me llama mucho la atención que la propia prensa nacional haya mencionado que el gobernador Mauricio Curi tuvo reunión con magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral unos días antes de que se resolviera este asunto. Quiero decir que, como bien lo mencionaste, voy a promover un recurso de reconsideración. Tengo 3 días para hacerlo. Está corriendo el primer día y lo haremos tanto yo en mi carácter de persona afectada, como Morena, como partido político. Promoveré también el recurso de reconsideración en contra de la decisión de la Sala Regional Toluca. Quiero decir que no fue una decisión unánime. El magistrado presidente Alejandro Abate, a quien le doy todo mi reconocimiento. Sí, hubo un voto en contra. Exactamente, escribieron las razones por las cuales yo sí cumplía con la residencia, y que tiene que ver incluso con la propia normatividad de Querétaro. El artículo 12 de la Constitución establece que somos queretanos, los nacidos o los avecindados. También el artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado dice que no se pierde la residencia por haber desempeñado responsabilidades, cargos, empleos o comisiones públicas, e inclusive por cuestiones de naturaleza científica o por haber realizado estudios fuera de la entidad. Santiago, tenemos el corte encima y yo no quisiera dejar de preguntarte, mencionas un grupo político, ya mencionabas a Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro. ¿Quiénes más formarían parte de este grupo? En general, el Partido Acción Nacional. Hubo una presentación de la demanda por parte del CEN, del Instituto del Instituto Político, presentación de la parte de la presidenta del PAN en Querétaro y del candidato y la candidata a senadores, lo cual es... Estamos perdiendo la comunicación con Santiago Nieto, pero pues básicamente ya nuestras inquietudes ya las ha respondido. Desde aquí le agradecemos, si es que nos está escuchando, que seguramente así es, a Santiago Nieto, candidato al Senado, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues candidato en vilo después de lo que hemos platicado. Por lo pronto, esta sala regional ha tumbado la candidatura, pero él ya anuncia que va a impugnar y será hasta que se tome una resolución final cuando sepamos si será o no candidato al Senado.